le bendiga. Bienvenidos a la academia. Hoy estamos hablando de el tema de la introducción a la apologética. Esta es la primera parte de 2. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La palabra dice: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. No sé si alguna vez a usted le ha pasado como a mí me pasó cuando estaba en la escuela, que usted no se preparó, no estudió las lecciones que le tocaba para ese día y resulta que el maestro o la maestra le llama a usted y le dice: usted, deme la respuesta a lo que está en la pizarra. Y usted se queda, no sé, no sabe. Qué vergüenza, ¿verdad? Pasamos a veces por no estar preparados en las clases que tomábamos como estudiantes. Pero sabe que a veces nos pasa eso mismo como cristianos, como creyentes, que hay personas que nos piden una respuesta, nos piden que tengan una interrogatoria y nos quedamos, no sé nada, no sé que no entendemos la pregunta a veces que nos están haciendo. Y por eso este pasaje es tan importante entenderlo y analizarlo, porque nos habla de lo que hoy entendemos como la rama del cristianismo o el ministerio, como se quiera llamar, de la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Y la palabra apologética viene de la misma palabra que está aquí en 1 Pedro capítulo 3:15, cuando dice que están listos para defenderse. Esa palabra defenderse en el griego es la palabra apologia, y de ahí viene la palabra apologética. Y vamos a estudiar qué significa exactamente eso. Ahora, ¿por qué hablamos de la apologética? ¿Por qué hablamos de defenderse? Bueno, primeramente porque lo vemos en este pasaje que es un imperativo, algo que el Señor nos manda a estar siempre, mantenernos siempre listos. Es algo que Dios no fue algo que Dios le dijo, muchachos, apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, ustedes 5 grupos, ustedes manténganse siempre listos. No. Si usted lee el contexto de 1 de Pedro y el capítulo 3 y prácticamente el libro entero, se está dirigiendo a los creyentes universalmente, en común, a todos los que creen, a todos los que han profesado creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Todos tenemos que mantenernos siempre listos para poder presentar una defensa a todos los que quieren que nosotros les expliquemos la esperanza que tenemos. Y por eso tenemos que estar siempre listos, porque el Señor nos los manda. Y también porque es bueno poder representar lo que yo creo, para que la gente pueda entender por qué yo creo lo que creo. Que no es una fe a ciegas, que yo creo en Dios igual como creen la gente en Santa Claus, o creen en duendes o qué sé yo cuánto, sino que mi fe en Dios, aunque es algo sobrenatural porque Cristo fue revelado a mi corazón, también tiene una parte que es intelectual, que yo puedo hablar lógica y racionalmente del por qué yo creo en Dios y en lo que Él ha hecho en mí y en Salvador de mi vida, que es Jesucristo. Ahora, podemos ver en este mismo pasaje el proceso que tenemos que llevar, o el orden en que se menciona en este pasaje. Porque el pasaje empieza diciendo: honren en su corazón a Cristo. Honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Sabe que el primer paso para yo poder defender mi fe es tener esa fe? Verdaderamente creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabe? La Biblia habla, y todos conocemos que Jesús es nuestro Salvador, pero no sé si usted sabía que la Biblia habla más veces que Jesús es Señor que Salvador. Él es el Señor de nuestra vida, Él es el dueño de nuestras vidas, y tenemos que honrarle nuestro corazón como Señor. Esto es la base de nuestra fe, que como dice en el libro de Romanos, que si creemos, confesamos primeramente que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. Ahí está la salvación, está en que yo confiese a Jesús como mi Señor y crea en mi corazón que Jesús le levantó, que Dios le levantó de los muertos. Ahí está. Tenemos primeramente que reconocerle
como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que mi honra, mi deseo sea Él, porque yo entiendo que Él fue el que me salvó, Él fue el que lo dio todo por mí. Ahí empieza todo, porque usted créalo o no, hay gente que, mira, hay gente que conoce más Biblia que todos nosotros juntos. Hay gente que puede leer el griego y el hebreo y se saben todo el contexto histórico, social, económico, político, de todo lo que ocurrió en el primer siglo y en el Antiguo Testamento, y en que el hebreo, y que sé yo cuánto, y no creen en Dios. No tienen una revelación de Jesucristo. Así que no hay ninguna defensa que yo pueda presentar, porque ellos no creen. No tienen la primera parte, que es honrar a Jesucristo en nuestros corazones como Señor. Ahí empieza todo. Ese es el principio de todo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí es que comienza todo. Y continúa el pasaje, dice: y manténganse siempre listos. Manténganse siempre listos. Eso está hablando de algo que es una preparación, es algo que yo estoy manteniéndome listo. No es que yo una vez leí un libro y bueno, leí una cosa ahí, yo no sé. Es que siempre estoy listo, me estoy manteniendo listo, me estoy refrescando, siempre estoy escudriñando, leyendo. Y usted quizá diga, pero wow, eso suena como mucho trabajo. Eso suena como que, wow. Pero si profesamos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si profesamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y creemos que Él es la verdad absoluta, y que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre, entonces deberíamos aprender lo más posible de ella, ¿verdad? Si yo creo que es la verdad, si yo creo que es la verdad absoluta, si yo estoy seguro que si yo voy ahora mismo a cruzar la cuadra y me dan $100, mire, si yo estoy absolutamente seguro de eso, le garantizo que no estuviera aquí grabando este video, estuviera en la cuadra recibiendo $100. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente convencido de eso y me voy para allá. Bueno, si yo estoy absolutamente convencido que esta es la verdad, bueno, yo debo seguir lo que me dice, y yo debo querer aprender lo más posible que pueda de la palabra de Dios. Dice, manténganse siempre listos para defenderse. Esta es la palabra que había mencionado, la palabra apología, de donde viene apologética. Y es interesante entender el significado de esta palabra. Esta palabra, para defenderse, se refiere a lo que hace un abogado cuando se presenta en frente de una corte. No sé si usted quizá ha visto casos de corte en vida, o lo ha visto por televisión, pero los abogados siempre presentan su defensa, es decir, presentan su argumento, su caso. Ellos tienen un argumento con que empiezan, tienen su evidencia y todos los argumentos que van a explicar, y después terminan con una conclusión, concluyen su argumento. Ellos toman tiempo para preparar esto, para tener todo en orden, para poder presentar su caso y para tratar de convencer al juez o al jurado de lo que ellos están hablando es lo que en realidad ocurrió. Y así mismo esta es la palabra que usa la palabra de Dios para hablarnos a nosotros cómo debemos estar listos, preparados para dar una defensa, como un abogado se prepara para hablarle a un juez o a un jurado. No sé si usted lo ha visto, cómo hacen, pero eso es mucha preparación que toman, y mucho papeleo, muchas cosas. Y no es para meterle miedo, para que usted piense, ay, cuánto trabajo es eso. No, pero yo creo que, no necesariamente creo que todos tengamos que llegar a un nivel de aprender un griego, y aprender un hebreo, y aprender cosas tan profundas. Pero todos podemos, por lo menos por lo más sencillo, dar una respuesta cuando me preguntan, ¿por qué tú crees en ese Dios? ¿Por qué tú crees que Jesús es Salvador? ¿Por qué tú crees en la Biblia? ¿Por qué tú crees en esta otra cosa? Y podamos por lo menos darle una respuesta, aunque sea básica, pero podamos darle una respuesta a la gente que digan, explíqueme. Dígame por qué usted cree eso. ¿Sabe? No es malo que una persona quiera le pida una respuesta a usted. ¿Sabe? No quiere decir necesariamente que la persona, es una persona dudosa, que nunca va a creer. No. Quizás sea una persona como el etíope a quien le predicó Felipe, que lo que dijo es, no sé lo que dice esto, no entiendo, necesito a alguien que me lo explique. Hay gente que lo que necesita es una explicación para quitarle el bloqueo de la mente, para que puedan recibir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza que es en Cristo Jesús.
Y eso nos lleva a la próxima, a lo próximo que toca es, ante aquellos que les pidan explicarle la esperanza que hay en ustedes. Cuando habla aquí con aquellos que le pidan explicarse, es interesante lo que dice aquí. Esto nos habla acerca de un oratorio, un argumento que está preparado. Y lo interesante es que en el idioma original es la palabra logos. Quizás usted lo sepa o no lo sepa, pero es la misma palabra que se traduce como palabra, que es la misma palabra, pero también lo vemos que en el capítulo 1, verso 1 del libro de Juan, cuando Juan empieza a hablar del estado de Jesús antes de encarnarse como Jesús, cuando estaba en la eternidad con Dios, él dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo es la misma palabra logos, es la misma palabra. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y tenemos que entender un poco del contexto de a quién le estaba escribiendo Juan y que ellos entendían cuando Juan usaba la palabra logos. Unos 600 años antes de Cristo, un filósofo griego empezó a dar su filosofía, empezó a qué sé yo cuánto, y él empezó a pensar que, bueno, tiene que haber algo, tiene que existir una fuente de toda la razón, toda la lógica en el universo. Tiene que haber una fuente que trasciende el mundo natural. Y para él mismo que trascendía no solamente el mundo natural, pero trascendía hasta sus propios dioses y su mitología y todas las cosas que ellos creían. Y a esta fuente él le llamó el Logos. Así que cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usó la palabra Logos para referirse a Jesucristo como Dios, él estaba haciendo una gran implicación. Él estaba hablando que Jesús es la fuente de toda razón y de toda lógica. Que nuestra fe, aunque es sobrenatural y no viene intelectualmente, tiene un aspecto intelectual y tiene razón. Nuestra fe no es ciega, que yo hasta he escuchado y visto gente que ponen la fe y la razón enemigos. Yo no creo eso. No creo que la fe y la razón sean enemigos. Yo creo que lo más razonable es tener fe. Creo que lo más lógico es creer lo que Dios ha dicho. Y cuando podemos entender y ver y creer en Dios, entonces nuestra razón se junta con la de Dios. Y eso es nuestra fe, el creer lo que Dios ha dicho. Que lo que Dios ha dicho es lo más razonable, es lo más lógico. Porque si vemos lo que dice Juan, que Jesús es la fuente de toda razón, de toda lógica. Y aquí mismo, cuando nos habla de dar esa explicación, nos dice que demos ese logo, que demos esa lógica, que demos esa razón, que expliquemos por qué yo creo lo que creo. Y eso conlleva tanto mi experiencia personal, es decir, lo subjetivo, lo que yo he experimentado yo, que Dios me salvó, como yo era drogadicto, si era esto, si era lo otro, como me sentía antes y como estoy ahora. Pero también mi argumento intelectual, que yo puedo explicar por qué yo creo que esta es la verdad. Que no es solamente lo que yo he sentido por dentro, pero hay algo que yo pueda explicar como evidencia por qué yo creo que la Biblia es palabra de Dios, porque yo creo en Dios y creo en Jesucristo. Tenemos que poder presentar y explicar eso, la esperanza que tenemos. Pero qué interesantemente que dice que lo debemos hacer con mansedumbre y respeto. Y ahí está una de las grandes claves: mansedumbre y respeto. Que no importa, o no decir que no importa, porque, o decirlo mejor así, aunque yo tenga la verdad, eso no me da a mí la excusa, ni me da el derecho de maltratar a la gente, ni de hablarle mal, ni de hacerle ridículo a las cosas que ellos creen que están erróneas. No. Yo estoy llamado a presentarle mi razón, a presentarle la verdad con mansedumbre y con respeto. Que cuando ellos nos miren y ellos vean, no solamente sean las palabras que yo hablo, que lleguen y eliminen quizás los bloqueos intelectuales que tengan en su mente, pero que sea mi manera de hablar, que
que el amor de Dios sea reflejado en la manera en que yo hablo con ellos, en los gestos que hago, en todo lo que yo haga, que se refleje el amor de Dios en mí y que ellos sean ministrados por ese amor de Dios, no solamente por los argumentos que yo pueda hacer, porque todo lo que estamos llamados a hacer debemos hacerlo en amor, en amor. Todo en el cristiano, mire, Dios nos amó y nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. Hasta cuando alguien viene y nos reta, porque a veces no queremos como agarrar la defensa, ponernos a la defensiva. Y aunque usa la palabra defensa aquí, esto no implica como que yo me estoy defendiendo a mí o estoy defendiendo a Dios. Dios no necesita defender, que lo defendamos. Dios es bastante grande para defenderse él mismo. Nosotros no estamos por defender a Dios, estamos para presentar una defensa para mi esperanza que yo tengo en Dios. Es decir, la explicación de por qué yo creo, por qué yo espero y creo que lo que Dios ha dicho es real. Eso es la defensa que presentamos. Y eso siempre se debe hacer en amor, con mansedumbre y con respeto. Por eso, para decirle primeramente que no es la apologética. La apologética no es ir y buscar peleas con la gente. La apologética no es, estoy esperando que llegue una gente, o se me llegue una gente que sea de una creencia diferente para meterle ahí, darle para que sepan lo que yo sé y que ellos no saben nada. Para eso no es la apologética. Para eso no es yo presentar defensa. No es para yo maltratar y ultrajar a una persona y echar sus creencias al piso. No, es para dar una razón, para explicar por qué, para que la gente pueda analizar y pensar por sí mismo, que tanto reciba el toque del Espíritu Santo, pero también reciba la chispa en su mente de que puedan pensar por sí mismo y ver que es razonable creer en Dios. Aunque no crean, aunque no reciban el mensaje, pero puedan ver que usted no es una persona que solamente cree en una cosa a las locas, pero que usted tiene una razón, un fundamento en el por qué creer en Dios. No es para ser controversial, no es para levantar controversias, no es para usted armar pleitos entre personas, no es para armar problemas. Es más, si usted lee, como lo dice la Escritura, no es para ni usted andar buscando explicárselo a la gente, sino es cuando alguien le pida una explicación. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio no es usted le explicar por qué yo creo en Dios y dar tres argumentos y tres cosas. El mensaje del Evangelio es simple, que usted es un pecador y necesita a Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, que somos sin Cristo, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Ese es el mensaje más sencillo y eso es lo que evangelizamos, eso es lo que predicamos. Ahora, cuando alguien nos reta y dice, bueno, ¿por qué tú crees que Él es el Salvador? ¿Por qué tú crees que tal cosa? Bueno, entonces podemos darle una respuesta a eso. Pero el mensaje del Evangelio siempre ha sido el mismo, que el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita un Salvador. Y vamos a morir en nuestros pecados y vamos a ir a un tormento eterno sin Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. No es para usted buscar y debemos ver, aquí está una buena persona para yo presentarle mis argumentos. No. Si usted es una persona, preséntele a Cristo. Preséntele la verdad del Evangelio. Preséntele su necesidad de un Salvador. Si le piden una respuesta, usted con mucho gusto se la da, pero con mansedumbre y con respeto.